al Rey. Sí, Señor, te adoramos, Dios, las manos alzas y con canto adorar, vuestras manos alzas ante su trono con gozo, pues el cielo las manos alzas, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Unidos amamos al Rey. Mateo 14, 22. Si un título le pondremos a la predicación de esta mañana es Cruzaré la ribera. Cruzaré la ribera. Mateo 14, 22. Dice la palabra, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entren en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Según los contextos, los versículos anteriores, esto sucedió luego de ese tremendo milagro de la multiplicación de peces y de panes, donde 5 panes y 2 peces sirvieron para alimentar a más de 5,000 varones, dice la palabra, sin contar mujeres ni niños. Así que no parezca exageración, y para no exagerar, por lo menos fueron alimentadas 10,000 personas, teniendo solamente 5 panes y 2 peces. Quiero decirles que lo que tú tengas en tus manos, nunca temas de ponerlas en las manos del Señor, porque siempre en esas manos se multiplican. Dice la palabra que luego de haber comido estas personas, sobraron 12 cestas llenas. Sobraron todavía 12 cestas llenas. Y quiero que atiendas bien a esto. Con Jesús podemos tener, y creo que Jesús quiere que tú tengas más que lo necesario. Ellos tuvieron más de lo necesario. Hubo necesidad, pero en esa necesidad estaba Jesús. Y cuando está Jesús, Él siempre quiere dar más de lo necesario. Aleluya. Él es nuestro proveedor. Aleluya. ¿Y para qué te dará más de lo necesario? Para dar testimonio y para compartir con los necesitados. Dice el verso 22, Jesús hizo que entraran sus discípulos en la barca. Otra versión dice, Jesús ordenó, Jesús obligó que sus discípulos entren en la barca. ¿Para qué? Para ir a la otra ribera.
donde se iban a encontrar con Jesús. Ahora Santiago, vamos un instante a Santiago, capítulo 4, verso 13. Santiago 4, 13. Repito, Santiago 4, 13. Mire la recomendación que nos da el Espíritu Santo a través del apóstol Santiago. Vamos ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabe? Aquí el apóstol Santiago está haciendo una recomendación, y es la siguiente: ya que nuestra vida es como una ligera neblina, que hoy es y mañana no, dice que todos deberíamos decir: si el Señor lo quiere, Dios mediante se hará. Sin embargo, Jesús los hace entrar y dice: me esperarán en la otra ribera, cruzarán la ribera. Ahora escuchen bien, Jesús nunca hablaba con ligereza. Juan 14:10. Juan 14:10 dice: las palabras que yo hablo, Jesús, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gloria a Dios. Él no estaba hablando con ligereza. Lo que Él decía iba a suceder. Lo que Él hablaba, del Padre hablaba. Y lo que Él hacía, el Padre lo hacía. Así que Jesús dijo a sus discípulos que crucen la ribera. Así que la ribera cruzarán, porque Jesús dijo que la cruzaría. Cuando llegamos al versículo 23, dice, estamos en Mateo 14, 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Subió al monte a orar. 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, estaban a medio camino. Y dice la palabra: azotada por las olas, porque el viento era contrario. De pronto, dice, se levantó un fuerte viento y la barca comenzó a ser azotada, dice, por el mar. El viento les era contrario. Dice que ellos remaban con fatiga. Sabes, todo parecía indicar que no llegarían a la otra ribera. Verso 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Dice, ya la cuarta vigilia, más o menos 3 de la madrugada. Dice que Jesús venía a ellos andando sobre el mar. Uno de los evangelios, Marcos 6:48, dice: y Jesús como que quería todavía pasarlos. Jesucristo estaba caminando sobre el mar, mucho más ligero de lo que ellos estaban los 12 remando en la barca. Ahora, esto no es natural, esto es sobrenatural. El mar le servía a Jesucristo como un camino, y las olas y los vientos no le afectaban en nada a Jesucristo.
y aún al contrario, él avanzaba más rápidamente. Verso 26. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Sabes? Los discípulos no pensaban ni creían que era Jesús, sino que era, dice, un fantasma. Ya suficiente temor tenían, pero esto rebasó el vaso. Las olas terribles tratando de partir la barca en dos, y aparte parece un fantasma caminando sobre el mar. Dice la palabra que ellos se turbaron y comenzaron a dar voces de miedo. Eran 12 gritando. Versículo 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no teman. La palabra dice, mis ovejas conocen mi voz. ¿Cuántas ovejas conocen su voz? ¿Cuántos de ustedes conocen la voz de su Dios? ¡Aleluya! Yo conozco la voz de mi Señor. Tal vez no se lo veía a Jesucristo muy claramente, pero escuchaban su voz y su voz conocía. Quiero decirte que Jesús, dice el verso 32, entró en la barca y el viento se calmó. Y quiero decirte es que Jesucristo siempre llega a tiempo. No estoy tomando todos los pasajes, estoy enfatizando, succionando para que entiendan el corazón del mensaje. Vayamos a Lucas 8:22. Lucas 8:22. Esta fue otra ocasión en la que también ellos experimentaron otro problema en las aguas. Y es que, amados, esta vida es toda una aventura. ¿Cuánto más la vida en los caminos del Señor no es una aventura de fe? Dice el 8:22 de Lucas, aconteció un día que Jesús entró, ahora aquí Jesús entra en la barca, entró en una barca con sus discípulos. Recuerda que nada Jesús hace a la aventura, nada Jesús dice a la aventura. Entró en la barca con sus discípulos y ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado del lago, crucemos la ribera. Si Jesús lo dijo, llegarían a la otra ribera. Dice el verso 23, pero mientras navegaban, ese movimiento suave de la embarcación lo hizo dormir a Jesús. Dice que Jesús se durmió, y en cuanto él se durmió, apenas se durmió, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Apenas Jesús se durmió, no fue antes, fue apenas se durmió Jesús. Dice, las olas se levantaron con furia, una gran tempestad se levantó en el lago. Las olas casi cubrían la barca, ya le estaba hasta anegando. La muerte propiamente estaba rondando sus vidas. La embarcación parecía que en cualquier momento se partiría. Y uno de los evangelios, en Marcos 4:38, dice que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal en la popa. Seguimos con Lucas 8:24. Dice, y vinieron a él y le despertaron. Oiga, estaban a punto de naufragar y Jesús seguía durmiendo. ¿Qué podríamos decir?
Tenía Jesús el sueño muy pesado. Pero amados, esa embarcación se movía como un azote. Dice que Jesús dormía. Y los discípulos estaban desesperados y fueron a despertar a Jesucristo. ¿Cómo creen que los discípulos despertaron a Jesús? ¿Creen ustedes que se acercaron a Jesús? Psst, psst, Jesús, psst, disculpa, no quiero interrumpir tu sueño, pero tenemos una gran tormenta. Y si tú no haces algo, sí llegaremos a la otra ribera, pero a la otra ribera del cielo, porque aquí ya estamos casi para morir. ¿Ustedes creen que así fueron a despertar a Jesús? No. Pobre Jesús, lo asustaron porque lo sacudieron seguro. Jesús, Jesús, despierta, que perecemos. Y dice la palabra que Jesucristo despertó. Y dice, reprendió al viento y a las olas. Y dice que el viento fuerte cesó y se hizo bonanza y tranquilidad. ¡Qué tremendo! El verso 25, Jesús le va a increpar a sus discípulos. Atentos, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sabes qué demandaba el Señor en esos tiempos difíciles donde todo parece estar perdido? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el mismo Señor, como demanda fe de ti y de mí, Él nos enseña cómo poder obtener, cómo poder crecer en la fe. Jesús les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y ahora miren, ahora ellos estaban con un profundo temor, ya no por la tormenta, porque la tormenta se había calmado. Ahora tenían un tremendo temor porque experimentaron la tremenda autoridad que Jesucristo tuvo sobre esa tormenta que los quería matar. Sigamos con Marcos 5 ahora, Marcos 5:1. Marcos 5:1. Esto es fabuloso. Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, cruzaron la ribera. Él lo había dicho, no iba a naufragar. Jesucristo estaba tranquilo. No importa todo lo que las olas le gritaron a los discípulos. Jesucristo reposaba y descansaba. Sabía que esas olas no lo iban a matar a él. Cruzaría la ribera. Pero ahora miren, me fascina esto. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Rompía las cadenas. Esto no es natural. 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. El 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. El 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora escuchen. Quiero decirles que para esto Jesús cruzaba la ribera. El Padre lo tenía en su agenda. El Hijo tendría que llegar a ese lugar para cumplir parte de su propósito, parte de su agenda ministerial. El diablo, cuando Jesús le dijo cruzaremos la ribera, el diablo sabía a dónde se dirigía Jesucristo. El diablo sabía que allí estaba este endemoniado gadareno y que tendría un encuentro con Jesucristo. Era inevitable. Es por eso, escúcheme, yo creo, digo yo, que esa tormenta no fue natural. Para mí esa tormenta fue sobrenatural. El diablo la levantó. Quería que Jesucristo naufragara juntamente con sus discípulos, porque no quería que llegara a la otra ribera, porque sabía que algo sobrenatural iba a ocurrir en ese lugar. Pero quiero decirte que el propósito del Padre no va a ser destruida por ninguna tormenta, no importa cuán sobrenaturalmente sea. Aleluya. El propósito del Padre se cumplió con Jesucristo, se cumple contigo, se cumple conmigo, se cumple con la iglesia. No hay tormentas sobrenaturales que impedirán que el propósito de tu vida se cumpla sobre esta tierra, y tampoco el mío. Aleluya, aleluya. Denle su mejor aplauso. Oh, aleluya. Quiero decirte que Jesucristo sigue siendo el mismo. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Él ha establecido un glorioso propósito para tu vida. La palabra del Señor dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro lleno de esperanza. Así que, amados, no nos vamos a quedar a medio camino. No importa la tormenta o tormentas que vengan sobre ti. No importa si tu barca parece naufragar y que todo aparentemente está perdido. No temas, dice el Señor. Yo estaré contigo hasta el fin. Las olas parecen envolverte, los temores de la muerte y derrota parecen gritar, mío eres tú, estás en mi jarra, estás en mis manos. El Señor levanta su voz, escúchalo y te dice, no temas, no temas, no temas, contigo estoy. Aleluya. Ahora escucha, iglesia, escucha esto. Esto te dice el Señor en esas tormentas. En tus tormentas no clames misericordia, mi bien a Dios. No clames misericordia. Ay, pastor, ¿qué me está diciendo? En las tormentas, escúchame bien, el Señor no quiere que tú clames misericordia ni su bien. ¿Sabes por qué? Porque ya están prometidas. ¿Sabes quién me sigue a mí? El bien y la misericordia. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos de tormenta? El Señor te dice, levántate, usa la autoridad que te he entregado. Levanta tu voz y di, apartaos de mí, malignos, porque Jehová, el Eterno, cumplirá su propósito en mi vida. Aleluya. Esta tormenta no me va a vencer, no me va a abrazar. Los únicos brazos de seguridad que tengo son de mi Cristo sobre mí. Amados, levanta tu voz, háblale a la tormenta, háblale al monte, háblale al gigante, háblale a la enfermedad, háblale al diagnóstico, háblale al temor, háblale a la depresión. Quítate de hecho fuera en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Usa la autoridad que Dios te ha dado. Cruzaré la ribera. El Todopoderoso me ha dicho que llegaré a mi destino. Mira lo que la palabra del Señor dice. Antes, mucho antes que se manifiesten tus tormentas, mucho antes que venga sobre ti la enfermedad, o te ataque el temor, o la depresión, o el diagnóstico que no esperabas te lo digan.
que venga sobre ti el síntoma mucho antes que sea manifiesta la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, mucho antes que se manifieste la pandemia, mucho antes que te ataque la desnudez, el peligro o la espada. Dios dice que somos, no que seremos, ya somos más que vencedores. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nada le toma por sorpresa a Dios, que tampoco te tome a ti, porque lo que ha venido antes ya el Señor ha dado su decreto que eres más que vencedor. Y dice que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, que te sigue amando y te amará. Pero la palabra no sigue allí. Y más aún, sigue diciendo la palabra: estoy seguro que esta sea también tu seguridad. Pablo la tenía, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo creado, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrán apartar, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Las tormentas no deben ser un terror para tu vida. Tú debes ser el terror de las tormentas, porque si se levantan así como se levantaron, así caerán. Aleluya. Por un camino vendrán, dice, contra ti, pero por 7 saldrán huyendo. Sométete a Dios, resiste al diablo y él de ti huirá. ¿Sabes por qué? Porque en ti ve a Cristo. En ti está Cristo. En ti. El Señor te dice: no temas. Te he dicho que llegarás, cruzarás la ribera. ¿Es que acaso no ha dicho el Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo? Cuando pases por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque yo soy tu Redentor, porque yo soy tu Señor, porque yo soy tu Dios, porque aquí que yo estoy contigo siempre. Cruzaremos la ribera. La palabra del Todopoderoso sobre ti y sobre mí está. Ninguna tormenta me impedirá cumplir el propósito de mi Dios. Ya sabes por qué se levantan esas tormentas. Tú le causas desesperación y crisis al diablo. Él no aguanta que un vasito, perdóname esto, de barro contenga tanta gloria, el mismo Dios viviente dentro de ti. Cruzaré la ribera, porque Él me ha dicho que no me dejará hasta que cumpla, hasta que Él haga todo lo que me ha dicho que hará conmigo y también contigo. Den un aplauso al Señor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. ¿Qué ola ha venido sobre usted? ¿Qué ola le grita derrota? ¿Qué ola le amenaza envolviéndolo? ¿Qué ola lo quiere desanimar? Esa ola le habla de muerte. El Señor te dice: no me clames misericordia ni mi bien.
porque están contigo. Toma mi autoridad. He aquí te he dado poder para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada te dañará. Yo te cuido como la niña de mis ojos. Mis planes para contigo son buenos. No permitas que las tormentas te amenacen. No permitas que te hablen. Tú háblales a ellos. Háblales a los gigantes, a la enfermedad, al diagnóstico, al temor. Aquello que te grita: estás en mi poder, mentira. Él es un mentiroso. El único que te tiene a ti es el Señor. Dice la palabra que estamos en la cuenca de su mano y que nadie de ella nos arrebatará. Oh Señor, no importa lo que venga sobre ti o sobre mí, mi Señor hará conmigo lo que me ha dicho que hará. Nada impedirá. Nada. Han sido muy fuertes las tormentas sobre ti. Se han sido muy fuertes. Mucho más fuerte y mucho más grande lo que Dios hará con tu vida. Levántate en fe. Toda la vida no es una tormenta, pero vienen y van tormentas. Así con tus ojos cerrados, escucha esta canción. Y si la sabes, acompáñame. Esta canción arropa el mensaje de esta mañana. Sí, Señor. Después de la tormenta, después de la tormenta, viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones de las tinieblas te hagan sufrir, que en el glorioso nombre de Jesucristo tendrán que huir. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones de las tinieblas te hagan sufrir, sagrado nombre de Jesucristo tendrán que huir. Has permitido que ciertas olas sigan envolviendo tu vida. Hay ciertos temores que han venido sobre ti y golpean ciertas áreas de tu vida. Hay ciertas dolencias o enfermedades, depresiones. No sé cómo se llame tu tormenta o el gigante que se ha levantado contra ti. Hay una autoridad que Él te ha dado. Gloria a Dios por sus siervos, pero también tú lo eres. Gloria a Dios por sus siervos, pero ellos son tan hijos de Dios como tú. Y la autoridad que le ha dado a todo su cuerpo, a todos sus hijos. Haz uso de esa autoridad. Allí donde está, despréndete de esa tormenta. Repréndela.
échala fuera en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, y se hará. Dice la palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Sabes por qué? Porque tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Sí, Señor. Si tienes corazón allí, Él tu voz escucha. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones de las tinieblas te hagan sufrir, que en el glorioso nombre de Jesucristo tendrán que huir. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la da. No importa que legiones de las tinieblas te hagan sufrir, que en el glorioso nombre de Jesucristo tendrán que huir. Aleluya. ¿Qué tal si le damos un buen aplauso al Señor? Aleluya. Es el aplauso de un pueblo en victoria. Aleluya, aleluya. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Prometió nunca dejarte ni abandonarte, y Él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Y aun sin merecerle, su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno
un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre